Hola, hoy hablaremos sobre un tema que se revisó en biología celular molecular, cátedra impartida por el Dr. Lester Wong. Hablaremos sobre la célula, su estudio y su historia, además de los tipos de célula que encontramos, junto con mis compañeros Dayane Bernaza y Mateo Villegas. Historia de la célula. La aparición de la primera célula está asociada al nacimiento del primer organismo vivo sobre la Tierra. Existen muchas hipótesis que especulan cómo fue que ocurrió. Generalmente se describe que el proceso se inició gracias al origen de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, todo esto bajo condiciones ambientales adecuadas. Dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de autorreplicarse. Se han hallado posibles evidencias fósiles de estructuras celulares en rocas datadas en torno a 3,5 o 4 miles de millones de años, además de evidencias muy fuertes de formas de vida unicelulares fosilizadas en microestructuras en rocas de la Formación Strelley Bull en Australia Occidental, estas con una antigüedad de 3,4 millones de años. Se trataría de los fósiles de células más antiguos encontrados hasta la fecha. Evidencias adicionales muestran que su metabolismo sería anaerobio y basado en el sulfuro. Desde un punto de vista tecnológico, parece lógico pensar que los microscopios compuestos con dos lentes habrían evolucionado a partir de los microscopios simples, con una sola lente, construidos por Anton van Leeuwenhoek. Estudio de la célula. En 1665, Robert Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho. Este notó que el material era poroso. Dichos poros, en su conjunto, formaban cavidades poco profundas a modo de cajas a las que llamó células. Hooke había observado células muertas. Unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Este fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio. En 1838, y después del perfeccionamiento de los microscopios, el biólogo alemán Matthias Jacobus Leiden afirmó que todos los organismos vivos estaban compuestos o constituidos por células. Después, en 1839, junto con Theodor Schwann, fueron los primeros en lanzar la teoría celular. Desde 1900, los investigadores de células enfocaron sus trabajos en dos direcciones fundamentales distintas. Encontramos a los biólogos celulares que, dotados de microscopios cada vez más potentes, procedieron a describir la anatomía de la célula. Además, con la llegada del microscopio electrónico, estos consiguieron adentrarse cada vez más en la estructura fina de la célula hasta llegar a discernir las estructuras moleculares. En otro punto, los bioquímicos dirigieron sus estudios a dilucidar los caminos por los cuales la célula lleva a cabo las reacciones bioquímicas, que además sustentan los procesos de vida. Incluyeron la fabricación de los materiales que constituyen la misma célula. Estas direcciones han convergido hoy en día, de tal manera que, para el estudio de la estructura celular y de su función, se apliquen tanto técnicas bioquímicas como de biología molecular. No es hasta llegar al siglo XIX que la organización celular de la materia ya era evidente, y la teoría resultante postulaba que, primero, todos los seres vivos están integrados por células y los productos que derivan de estas. Otro, las células son las unidades de estructura y función de vida. En 1858 se agregó un tercer postulado, que decía que todas las células provienen de células preexistentes. A finales del siglo XIX se aceptó además que las células son la base para comprender las enfermedades. Es decir, cuando la gente enferma es porque sus células están enfermas también. Gracias por revisar este blog. A continuación hablaremos sobre la célula eucariota. Hola, hoy hablaremos de la célula eucariota o eucarionte. La célula eucariota tiene tres partes importantes: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La célula eucariota tiene dos grupos, la célula vegetal y la célula animal. Hablaremos de la célula vegetal. La célula vegetal tiene una pared celular formada de celulosa.
a diferencia de los animales por su mayor tamaño, presencia de cloroplastos y carecen de cromosomas. Un grupo especial está formado por las células eucariotas, como lo son los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoarios. En las células animales tiene una envoltura llamada glucocálix, formada de glucolípidos y glucoproteínas. Al atravesar la cubierta protectora nos encontramos con la membrana plasmática, que es una doble capa formada de lípidos y de proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales, ya que estas atraviesan la membrana, y las periféricas son aquellas que se encuentran a ambos lados de la membrana plasmática. La diferencia entre las células vegetales y las células animales es la siguiente. El número de vacuolas de la célula animal es mínimo, mientras que en el de la célula vegetal presenta muchos grupos de vacuolas. La célula animal presenta centrosomas y la célula vegetal no. La célula animal presenta lisosomas y la célula vegetal no. La célula animal no tiene fotosíntesis y la célula vegetal sí. La nutrición de la célula animal es heterótrofa y la nutrición de la célula vegetal es autótrofa. Las estructuras que se presentan en la célula eucariota son las siguientes. Tiene una membrana plasmática y el citoplasma, los centrosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el núcleo y en las células vegetales las vacuolas. La membrana plasmática desempeña una función como regulación del paso de sustancias. El citoplasma, conjunto de órganos celulares donde se realizan diferentes procesos metabólicos. Los centrosomas es un orgánulo propio de las células animales compuestos por dos centriolos. Las mitocondrias contienen enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. El retículo endoplasmático liso y rugoso se asocian a los ribosomas, que sintetizan proteínas y son canales de transporte, en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Y otras vesículas se transportan al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y defensa de la célula. El núcleo es donde se encuentra en la parte central del citoplasma, en la célula eucariota. Implica la replicación y transcripción del ADN. Lo único que se hace distinto, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son las vacuolas en la célula vegetal. Estas almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Muchas gracias. A continuación, la célula procariota. La célula procariota es un tipo de célula que se caracteriza por no poseer un núcleo celular definido. Esto quiere decir que su material genético estará regado por todo el citoplasma en una región denominada nucleoide. Todos los organismos celulares compuestos por células procariotas serán unicelulares. La estructura principal de las células procariotas es membrana plasmática, pared celular, citoplasma, ribosomas, nucleótido y compartimientos procariotas. Eso con lo que se refiere a la célula procariota.